El maestro de Moxon, de Ambrose Bierce. ¿Lo dice usted en serio? ¿De veras cree que una máquina piensa? No obtuve una respuesta inmediata. Moxon parecía absorto en las brasas de la chimenea, y las tocaba hábilmente aquí y allá con un atizador hasta que daban muestras de responder a sus atenciones mediante un brillo más intenso. Desde hacía semanas había observado en él la creciente costumbre de demorar la respuesta incluso a la más trivial de las preguntas cotidianas. De todos modos, en ese momento tenía más un aire de inquietud que de reflexión. Habríase dicho que algo le rondaba por la cabeza. Al cabo, preguntó: ¿Qué es una máquina? La palabra se ha definido de diversas maneras. Mire, esta es la definición que da un diccionario muy famoso: cualquier herramienta u organización mediante la cual se aplica y hace efectiva una energía o se produce un efecto deseado. Con esta definición en mente, ¿no es acaso el hombre una máquina? Y reconocerá que piensa, o que piensa que piensa. Si no quiere contestar a mi pregunta, dije bastante molesto, ¿por qué no me lo dice sin rodeos? Cuanto me responde es una pura evasiva. Sabe muy bien que cuando hablo de máquina no me refiero a un hombre, sino a algo que el hombre ha hecho y controla. Cuando no lo controla él, dijo, y se levantó de repente y se puso a mirar por una ventana a través de la cual no se veía nada en la negrura de una noche de tormenta. Un instante después se dio la vuelta y, con una sonrisa, añadió: Le ruego que me disculpe. No tenía intención de andarme con evasivas. Me pareció que el frío testimonio del lexicógrafo resultaba sugerente y oportuno en la conversación. Le puedo dar una respuesta directa sin problema alguno. Creo que una máquina piensa en el trabajo que está haciendo. Era, desde luego, una respuesta bastante directa. No era del todo agradable, porque tendía a confirmar la triste sospecha de que la dedicación de Moxon al estudio y el trabajo en su taller mecánico no habían sido beneficiosos para él. Yo sabía, entre otras cosas, que padecía insomnio, y no es eso un mal menor. ¿Le habría afectado a la mente? La respuesta dada a mi pregunta me pareció entonces una prueba de que así era, aunque ahora quizás debería pensar de otro modo. Por entonces yo era joven, y entre los privilegios que no están vedados a la juventud se encuentra la ignorancia. Incitado por ese gran estimulante para la polémica, pregunté: ¿Y con qué piensa, si se puede saber, en ausencia de un cerebro? La respuesta, que llegó con una demora menor de la habitual, adoptó su forma preferida de contrapregunta. ¿Con qué piensa una planta en ausencia de cerebro? Ah, ¿las plantas también pertenecen a la clase de los filósofos? Me complacería conocer alguna de sus conclusiones, y puede omitir las premisas. Quizás sea usted capaz, respondió, ajeno en apariencia a mi tonto comentario irónico, de inferir sus convicciones a partir de sus actos. Le ahorraré los ejemplos familiares de la mimosa sensitiva, las diversas plantas insectívoras y aquellas cuyos estambres se inclinan y sacuden el polen sobre la abeja que se posa en ellas con el fin de que fertilice otras compañeras lejanas. Atienda al siguiente caso. En un lugar despejado de mi jardín planté una enredadera. Cuando apenas asomaba en la superficie, clavé una estaca en el suelo a 1 metro de distancia. La enredadera enseguida se dirigió hacia ella, pero cuando al cabo de unos pocos días estaba a punto de alcanzarla, la aparté unos palmos más. La enredadera enseguida alteró su curso y, con un pronunciado giro, se dirigió de nuevo hacia la estaca. Repetí la maniobra varias veces y, al final, como desanimada, la enredadera abandonó la búsqueda y, haciendo caso omiso de otros intentos de desviarla, se desplazó hasta un arbusto situado un poco más lejos, al cual trepó. Las raíces del eucalipto se extienden muchísimo en busca de humedad. Un conocido horticultor cuenta el caso de una raíz que entró en una vieja tubería de desagüe y siguió por ella hasta llegar a una parte rota, donde habían quitado un tramo para permitir el paso de un muro de piedra que cruzaba su camino. La raíz abandonó la tubería y siguió el muro hasta encontrar un hueco dejado por una piedra caída. Se metió por él y, tras deshacer lo recorrido por el otro lado, penetró en la parte inexplorada de la cañería y reemprendió su ruta. ¿Y qué? ¿No percibe la importancia de ese hecho? Pone de manifiesto la conciencia de las plantas, demuestra que piensan. Y aunque pensaran, ¿qué?
No estamos hablando de plantas, sino de máquinas, y pueden estar hechas en parte de madera, pero de madera carente ya de vitalidad o por completo de metal. ¿Es también el pensamiento un atributo del reino mineral? ¿De qué otro modo explica, por ejemplo, los fenómenos de la cristalización? No los explico, porque no puede hacerlo sin afirmar aquello que desea negar, a saber, la cooperación inteligente entre los elementos constituyentes de los cristales. Cuando los soldados forman filas o cuadros de infantería, a eso lo llama usted razón. Cuando los gansos vuelan formando una V, dice usted que es instinto. Cuando los átomos homogéneos de un mineral, moviéndose con libertad en una solución, se disponen en configuraciones matemáticamente perfectas o las partículas de humedad congelada lo hacen en las hermosas formas simétricas de los copos de nieve, no tienen nada que decir. Todavía no he inventado un nombre para ocultar su heroica sinrazón. Moxon hablaba con una animación y un fervor poco habituales. Cuando se detuvo, oí en una habitación vecina que yo conocía como su taller mecánico y a la que nadie salvo él podía entrar unos extraños golpes sordos como si alguien aporeara una mesa con la palma de la mano. Moxon los oyó al mismo tiempo y visiblemente agitado se levantó y se dirigió a toda prisa a la habitación de la que procedían. Me pareció raro que hubiera alguien allí, y el interés por mi amigo, con un punto sin duda de imperdonable curiosidad, me llevó a escuchar con mucha atención, aunque me complace decirlo, no a través de la cerradura. Se oyeron unos sonidos confusos como de pelea o forcejeo, el suelo tembló. Oí con claridad un respirar agitado y un susurro ronco que decía «¡Miserable!». Luego todo quedó en silencio y al poco volvió a aparecer Moxon con una sonrisa turbada. Le pido disculpas por haberlo abandonado de un modo tan abrupto. Tengo ahí dentro una máquina que ha perdido los nervios y se ha puesto agresiva. Con la mirada fija en su mejilla izquierda, cruzado por cuatro excoriaciones paralelas que sangraban un poco, dije, ¿y si le corta las uñas? Podría haberme ahorrado la broma. Moxon no le prestó la menor atención. Se sentó en la silla que había ocupado antes y reanudó el monólogo interrumpido como si no hubiera sucedido nada. Sin duda, no estará usted de acuerdo con quienes han enseñado, no necesito mencionar nombres a alguien de sus lecturas, que toda la materia es sensible, que cualquier átomo es un ser vivo sintiente inconsciente. Yo sí lo estoy. La materia muerta e inerte no existe, toda ella está viva, toda ella está llena de fuerza en acto o en potencia. Toda ella es sensible a las mismas fuerzas de su entorno y susceptible al contagio de otras más elevadas y sutiles presentes en los organismos superiores con los que pueda entrar en relación, como las del hombre cuando la moldea y convierte en un instrumento de su voluntad. La materia absorbe algo de la inteligencia y la resolución del hombre. Tanta más inteligencia y resolución cuanto mayor sea la complejidad de la máquina resultante y la de su trabajo. ¿Recuerda la definición de vida dada por Spencer? La leí hace 30 años. Quizás la haya modificado desde entonces, no lo sé. Pero en todo este tiempo he sido incapaz de pensar en una sola palabra que pudiera cambiarse, añadirse o eliminarse de manera provechosa. No solo me parece la mejor definición, sino la única posible. La vida, afirma Spencer, es una combinación precisa de cambios heterogéneos, simultáneos y sucesivos en correspondencia con coexistencias y secuencias externas. Eso define el fenómeno, dije, pero no ofrece indicio alguno acerca de su causa. Es cuanto puede hacer una definición, respondió. Como señala Stuart Mill, no sabemos nada de la causa salvo como antecedente, nada del efecto salvo como consecuente. En el caso de ciertos fenómenos, uno nunca ocurre en ausencia de otro, que es distinto. Al primero, en el tiempo lo llamamos causa, al segundo, efecto. Alguien que haya visto muchas veces un conejo perseguido por un perro y nunca haya visto conejos y perros de otro modo pensará que el conejo es la causa del perro. Pero me temo, añadió con una risa bastante espontánea, que mi conejo me está desviando demasiado de mi presa legítima. Me entrego al placer de la caza por la caza misma. Lo que quiero que observe es que, en la definición de Spencer de vida, se incluye la actividad de una máquina, no hay nada en la definición que no le sea aplicable. De modo que, según el más agudo de los observadores y el más profundo de los pensadores, si un hombre durante su periodo de actividad está vivo, también lo está la máquina cuando se encuentra en funcionamiento. En tanto que inventor y fabricante de máquinas, sé que es cierto. Moxon guardó silencio durante un buen rato, contemplando ensimismado el fuego. Se hacía tarde, y consideré que ya era hora de irme, pero por alguna razón me desagradaba la idea de dejarlo en aquella casa apartada, sin más compañía que la presencia de alguna persona, acerca de cuya naturaleza solo podía conjeturar que era hostil,
quizás malévola. Me incliné hacia él y mirándolo con seriedad a los ojos mientras señalaba con la mano la puerta de su taller, pregunté: «Moxon, ¿a quién tiene usted ahí?». Me sorprendió un poco que soltara una leve risa y respondiera sin vacilación: «A nadie. El incidente en el que está pensando ha sido causado por la estupidez de dejar una máquina en marcha sin nada sobre lo que actuar, mientras me dedicaba a la interminable tarea de iluminar su conocimiento. ¿No sabe usted que la conciencia es hija del ritmo?». «Oh, al cuerno la una y el otro», repliqué, y me levanté y fui en busca de mi abrigo. «Voy a desearle buenas noches, y añadiré mi esperanza de que esa deliciosa criatura que ha dejado inadvertidamente en marcha lleve puestos los guantes la próxima vez que considere necesario pararla». Sin esperar a comprobar el efecto de mi puya, salí de la casa. Llovía, y la oscuridad era intensa. En el cielo, más allá de la cresta de una colina hacia la cual avanzaba con paso inseguro por precarias aceras de tablones y embarradas calles sin pavimentar, vislumbraba el tenue resplandor de las luces de la ciudad. Pero a mis espaldas no se veía nada salvo una única ventana en la casa de Moxon. Resplandecía de un modo que me pareció misterioso y fatídico. Sabía que se trataba de la abertura desprovista de cortinas del taller mecánico de mi amigo, y no albergaba duda alguna de que había reanudado los estudios interrumpidos por sus deberes conmigo como instructor en materia de conciencia mecánica y paternidad del ritmo. Por extrañas y hasta cierto punto risibles que me hubieran parecido aquellas convicciones suyas, no podía deshacerme de la sensación de que guardaban alguna trágica relación con su vida y su carácter, quizás con su destino. Si bien ya no albergaba en aquel momento la idea de que eran simples desvaríos de una mente trastornada. Al margen de lo que se pensara de sus opiniones, la exposición que hacía de ellas resultaba demasiado lógica para que así fuera. Una y otra vez volvían a mí las palabras: «La conciencia es hija del ritmo». Pese a su sobriedad y concisión, el enunciado me pareció de pronto infinitamente atractivo. Con cada recurrencia se ampliaban significados y se intensificaban sugerencias. «Vaya», pensé, «aquí hay algo sobre lo que fundar una filosofía». Si la conciencia es producto del ritmo, entonces todas las cosas son conscientes, porque todas tienen movimiento, y todo movimiento es rítmico. Me pregunté si Moxon conocía la importancia y la amplitud de su pensamiento, el alcance de aquella trascendental generalización, o se había llegado a su credo filosófico mediante la tortuosa e incierta senda de la observación. Aquel credo me había resultado antes novedoso, y toda la disertación de Moxon no había logrado hacer de mí un converso. Pero de pronto fue como si me rodeara un resplandor, como el que iluminó a Saulo de Tarso. Y ahí, en medio de la tormenta, la oscuridad y la soledad, experimenté lo que Lewis denomina la inacabable variedad y exaltación del pensamiento filosófico. Me sentí henchido de una sensación nueva de conocimiento, un orgullo nuevo de la razón. Mis pies apenas parecían tocar el suelo. Fue como si unas alas invisibles me hubieran elevado y me llevaran por el aire. Cediendo al impulso de buscar más luz de quien en aquel momento reconocía ya como maestro y guía, me di la vuelta sin pensarlo, y antes de ser consciente de haberlo hecho, me encontré de nuevo ante la puerta de la casa de Moxon. La lluvia me había empapado, pero no sentía incomodidad alguna. Incapaz de encontrar el timbre en mi estado de excitación, agarré instintivamente el pomo. Lo giré, entré y subí las escaleras hasta la habitación que había abandonado hacía muy poco. Todo estaba a oscuras y en silencio. Moxon, como había supuesto, se encontraba en la habitación vecina, el taller mecánico. Avancé a tientas, resiguiendo la pared, hasta dar con la puerta que comunicaba las dos habitaciones, y llamé enérgicamente varias veces, pero no obtuve respuesta, lo cual atribuí al estruendo exterior, porque el viento se había convertido en un vendaval y arrojaba cortinas de lluvia contra las delgadas paredes. El golpeteo sobre el techo de tejas de madera resonaba de modo estrepitoso e incesante en aquella habitación sin cielo raso. Nunca se me había invitado al taller mecánico. En realidad, se me había negado la entrada, como a todos los demás, con una excepción: un hábil forjador de quien nadie sabía nada, salvo que se llamaba Haley y era de naturaleza taciturna. Sin embargo, en mi exaltación espiritual, olvidé tanto la discreción como la urbanidad y abrí la puerta. Lo que vi me arrebató de inmediato cualquier especulación filosófica. Moxon estaba sentado de cara a mí, en el lado más alejado de una mesita, sobre la cual una única vela proyectaba toda la luz de la habitación. Frente a él, dándome la espalda, se hallaba sentada otra persona. Sobre la mesa, entre los dos, había un tablero de ajedrez. Los dos hombres estaban jugando. No entendía mucho de ajedrez, pero dado que eran pocas las piezas que quedaban en el tablero, resultaba evidente que la partida se acercaba a su final. Moxon se mostraba de lo más interesado, no tanto, me pareció, en la partida como en su contrincante,
sobre el cual clavaba una mirada tan penetrante que, pese a encontrarme como me encontraba justo en su línea de visión, pasé completamente inadvertido. La cara mostraba una palidez espectral, y los ojos le brillaban como diamantes. A su contrincante solo le veía la espalda, pero aquello era suficiente. No me importó no verle la cara. No debía de medir más de 1,5 metros, con unas proporciones que recordaban las de un gorila. Una enorme anchura de hombros, un cuello corto y grueso, una cabeza rechoncha con una enmarañada mata de pelo negro, coronada por un fez carmesí. Una túnica del mismo color, muy ceñida en la cintura, llegaba hasta el asiento sobre el que se hallaba sentado, aparentemente una caja. Las piernas y los pies quedaban ocultos. El antebrazo izquierdo parecía reposar sobre el regazo. Movía las piezas con la mano derecha, que daba la impresión de tener una longitud desproporcionada. Entonces retrocedí un poco y me mantuve junto al vano de la puerta y en la sombra. De haber mirado Moxon más allá de la cara de su oponente, ya no habría visto nada, salvo que la puerta estaba abierta. Algo me impidió entrar o retirarme. Cierta sensación, no sé cómo me embargó, de que me encontraba en presencia de una tragedia inminente y de que podría serle útil a mi amigo quedándome. Con una rebelión apenas consciente contra la poca delicadeza de mi comportamiento, me quedé. La partida era rápida. Moxon casi no miraba el tablero antes de hacer las jugadas y, según mis ojos inexpertos, parecía mover la pieza que tenía más a mano, pues sus movimientos eran muy rápidos, nerviosos y carentes de precisión. La respuesta de su contrincante, igual de rápida al iniciarse, se llevaba a cabo con un desplazamiento del brazo lento, uniforme, mecánico y, según pensé, algo teatral, que suponía una dura prueba para mi paciencia. Había algo sobrenatural en todo aquello, y me sorprendí al notar que temblaba, pero estaba empapado y tenía frío. 2 o 3 veces, tras mover la pieza, el desconocido inclinó un poco la cabeza, y, en cada ocasión, observé que Moxon movía su rey. De pronto se me ocurrió que el hombre era mudo, y luego que era una máquina, un autómata ajedrecista. Entonces recordé que Moxon me había hablado en una ocasión de que había ideado un mecanismo de ese estilo, aunque no entendí que hubiera llegado a fabricarlo. ¿Había sido toda su charla sobre la conciencia y la inteligencia de las máquinas un simple preludio a la ocasional exhibición de su artefacto? ¿Una mera estratagema para intensificar el efecto de su acción mecánica en mí, ignorante de un funcionamiento secreto? Hermoso final para todos mis raptos intelectuales, mi inacabable variedad y exaltación del pensamiento filosófico. Estaba a punto de retirarme indignado, cuando ocurrió algo que retuvo mi curiosidad. Observé un encogimiento de los grandes hombros de aquella cosa, como si estuviera irritada, y fue un movimiento tan natural, tan enteramente humano, que dada mi nueva visión del asunto, me sorprendió. Y aquello no fue todo, porque un instante más tarde golpeó la mesa bruscamente con el puño. Ante ese gesto, Moxon pareció más sorprendido incluso que yo. Echó un poco la silla hacia atrás, como alarmado. Acto seguido, Moxon, a quien le tocaba jugar, levantó una mano muy por encima del tablero, la dejó caer como un gavilán sobre una de sus piezas, y tras exclamar «jaque mate», se incorporó rápidamente y se colocó detrás de su silla. El autómata siguió sentado, sin moverse. El viento había amainado, pero yo oía con intervalos decrecientes y cada vez más fuerte el resonar y retumbar de los truenos. En las pausas noté de pronto un murmullo o susurro grave que, como el trueno, se hacía cada vez más fuerte y nítido por momentos. Parecía proceder del cuerpo del autómata y era sin duda alguna un zumbido en los engranajes. Me dio la impresión de un mecanismo desajustado que había escapado a la acción represiva y reguladora de alguna pieza de control, un efecto como el que cabría esperar cuando la uñeta ya no bloquea los dientes de una rueda de trinquete. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de muchas conjeturas acerca de la naturaleza del ruido, los extraños movimientos del propio autómata captaron mi atención. De él pareció apoderarse una ligera pero continuada convulsión. El cuerpo y la cabeza se sacudían como los de un hombre víctima de paralesía o de fiebres tercianas, y el movimiento fue aumentando por momentos hasta que toda la figura acabó presa de una violenta agitación.
De pronto se incorporó de un salto y con un movimiento casi demasiado rápido para que el ojo pudiera seguirlo, se lanzó sobre la mesa y la silla con ambas manos extendidas en toda su longitud, con la posición y el impulso de alguien que se zambulle. Moxon intentó retroceder y sustraerse a su acometida, pero lo hizo demasiado tarde. Vi la mano de aquella cosa horrible cerrarse sobre su garganta y que Moxon le agarraba las muñecas. La mesa se volcó, la vela cayó al suelo y se apagó, y todo quedó sumido en una oscuridad completa. Sin embargo, el ruido de la lucha era espantosamente nítido, y lo más terrible de todo eran los sonidos roncos y resollantes debidos a los esfuerzos por respirar del estrangulado. Guiado por el infernal alboroto, me lancé al rescate de mi amigo, pero apenas había dado un paso en la oscuridad cuando toda la habitación se iluminó con una cegadora luz blanca, que me marcó a fuego en el cerebro, el corazón y el recuerdo la vívida imagen de los dos contendientes en el suelo. Moxon debajo, con la garganta que seguía atenazada por aquellas manos de hierro, la cabeza hacia atrás en un gesto forzado, los ojos salidos, la lengua fuera, y horrible contraste sobre la cara pintada de su asesino una expresión pensativa, serena y profunda, como resolviendo un problema de ajedrez. Eso vi, luego todo fue negrura y silencio. 3 días después recobré el conocimiento en un hospital. Al tiempo que el recuerdo de aquella trágica noche adquiría forma en mi debilitado cerebro, reconocí en quien me acompañaba a Haley, el operario de confianza de Moxon. En respuesta a una mirada se acercó sonriendo. «Cuénteme lo ocurrido», logré decir débilmente. «Cuéntemelo todo». «Desde luego», dijo, «fue sacado inconsciente de una casa en llamas, de la casa de Moxon. Nadie sabe por qué se encontraba ahí. Puede que tenga que dar alguna explicación. El origen del fuego es también un poco misterioso. Mi idea es que un rayo cayó sobre la casa. Y Moxon lo enterraron ayer, lo que quedaba de él. Aparentemente aquella persona reservada podía abrirse en alguna ocasión. Al impartir noticias horrendas a enfermos mostró bastante amabilidad. Tras algunos momentos del más intenso sufrimiento mental, me aventuré a hacer otra pregunta. ¿Quién me rescató? Verá usted, si le interesa saberlo, fui yo. Gracias, señor Haley, y que Dios lo bendiga por su acción. ¿Rescató también ese fascinante producto de su habilidad, el autómata ajedrecista que mató a su inventor? El hombre permaneció en silencio un buen rato, sin mirarme. Al final se volvió y dijo con seriedad. ¿Lo sabe usted? Sí, respondí. Lo vi con mis propios ojos. Aquello ocurrió hace muchos años. Si me lo preguntaran hoy, respondería con menos seguridad.